Es un comunicado que elaboramos colaborativamente directivos de casi todas las escuelas secundarias de Esquel, que nos venimos reuniendo últimamente de los modos que se puede reunir en este contexto, pero venimos trabajando colaborativamente porque estamos muy preocupados por la situación de nuestras comunidades educativas, de las instituciones que conducimos. Entonces estuvimos trabajando juntos, además con los supervisores y el equipo de orientación a las trayectorias escolares, para analizar la situación en la que nos encontramos. Necesito recordarla, si bien es de público conocimiento, es el tercer año que tenemos discontinuidad de clases y que no podemos trabajar como merecemos todos. Y este año, debido a la crisis provincial que ha determinado una enorme deuda salarial con los trabajadores de la educación, y eso habilita medidas de fuerza permanentes que se van sucediendo, también la desinversión en el mantenimiento de los establecimientos escolares tiene su impacto. Por eso usualmente ustedes mismos están cubriendo notas en las que hay problemas en las escuelas que llevan a suspensiones o a conflictos. Todo ese combo con el que venimos y que se volvió una situación crítica y muy grave en los últimos 3 años, se complejiza aún más con la pandemia de COVID, que determina un aislamiento preventivo obligatorio y suspensión de clases en todo el país desde mediados de marzo. Entonces a nosotros nos tomó este aislamiento y esta pandemia, que es una situación inédita a nivel mundial, en el peor de los contextos. Por eso hubo que reconvertir las prácticas y tratar con mucha precariedad de generar dispositivos a distancia, para los cuales no estábamos preparados porque somos escuelas de modalidad presencial, y con todas estas dificultades que habíamos tenido ni siquiera habíamos podido cerrar debidamente el ciclo 2019 ni iniciar el ciclo 2020. Entonces, esa complejidad de que los docentes no llegaron a conocer a los grupos, no se llegó a iniciar el ciclo de clases con todos los chicos en la escuela, bueno, y hubo que pensar cuestiones a distancia o por redes sociales o por aulas virtuales, aprender a usar dispositivos que no sabíamos usar, todo en esta precariedad, mientras siguen las medidas de fuerza que quizá han quedado un poco invisibilizadas por el aislamiento, pero hay un índice muy alto de trabajadores de la educación adheridos a medidas de fuerza. Entonces, ha sido sumamente complejo este año. Hemos hecho como equipo directivo lo que hemos podido, tratando de acompañar a los estudiantes y las familias de nuestra comunidad, sosteniendo un vínculo mínimo. Sabemos que es insuficiente absolutamente lo que hemos podido brindar en términos pedagógicos. Nos damos cuenta de que es muy deficiente lo que se ha podido hacer en esta virtualidad o en esta falsa continuidad pedagógica. En la realidad de Chubut, o por lo menos de nuestra región, no hemos podido tener buenos resultados. Ese es el diagnóstico general al que arribamos juntándonos. Por eso los graves problemas comunes, más allá de las particularidades de cada escuela, los compartimos. Y también eso nos angustia, nos preocupa, somos las caras visibles y los referentes y responsables de las instituciones ante la comunidad. Y por eso también debemos elevar los reclamos que corresponden, que muchos son antiguos, pero hay otros que la misma coyuntura actual nos plantea. Entonces, producto de estos análisis, elevamos nuestros reclamos al Ministerio de Educación por la vía jerárquica, y también nos hemos puesto a pensar propuestas desde lo pedagógico, porque somos plenamente conscientes del estado grave de situación de las trayectorias escolares de los estudiantes y nos preocupa un montón. Nos damos cuenta que tenemos que hacer cosas nuevas, diferentes, reorganizar la escuela, repensar toda la propuesta pedagógica. Ahora, para hacer eso, definitivamente y de una buena vez, tienen que estar dadas las condiciones materiales para hacerlo. Por empezar, debe resolverse de una buena vez el conflicto con la deuda salarial y el incumplimiento salarial, que en estos últimos 3 años se agravó. Entonces hay una deuda muy importante con los trabajadores de la educación. Ya el argumento se entiende que hay gente que se enoja con los docentes y la vocación y esto y lo otro, pero son trabajadores que deben subsistir, o sea, está afectada la subsistencia de gran parte de los trabajadores. No se puede trabajar en estas condiciones, y además para que haya educación son los trabajadores los que la generan. Entonces, debe resolverse este tema.
debe invertirse lo que corresponda y dotar de los recursos a las escuelas para que estén en un pleno funcionamiento, y mucho más ahora. Ayer se reunió el Consejo Federal de Educación, presidido por el Ministro de Educación de Nación Trota, y sacaron un primer protocolo marco que va a regular las condiciones de bioseguridad para la vuelta a clases en todo el país. Eso luego deberá ser ajustado por cada jurisdicción. Obviamente ese trabajo deberá hacerlo el Ministerio de Educación de Chubut y próximamente nos informarán qué características tendrá. Ahora, ya podemos anticiparnos, leyendo lo que produjo el Consejo Federal de Educación, que se requieren recursos, insumos, capacitaciones, que va a tener una vuelta muy importante, un cambio muy importante la forma de trabajar en las escuelas. Eso es impensado en estas condiciones en las que estamos. Y un poco eso es lo que queremos comunicar a la comunidad. Tenemos voluntad, deseo y una enorme necesidad de volver a trabajar plenamente en las escuelas. En este contexto tenemos complejidades extras y un desafío gigante. Estamos pensando en eso, pero es indispensable para poder avanzar que el gobierno de la provincia de Chubut garantice las condiciones para que podamos trabajar plenamente. O sea, nosotros necesitamos todo el personal trabajando, es más, deberíamos reforzar personal operativo definitivamente y hasta personal, porque va a haber que hacer un acompañamiento de cada una de las trayectorias de los estudiantes mucho más cercano. Entonces es probable que nos quedemos hasta cortos de personal. Es inadmisible que por medidas de fuerza tengamos menos del que necesitamos, que además son medidas legítimas mientras no se les pague el sueldo. Y tenemos que tener acondicionadas las escuelas perfectamente, los tanques de agua limpios, los problemas de infraestructura resueltos para que justamente no se generen suspensiones. Va a haber que repensar también la arquitectura escolar, porque ahora los grupos van a tener que ser reducidos. Es complejo para las escuelas que le faltan aulas o que están dando clases en cualquier rinconcito porque no tienen un edificio adecuado. Entonces hay que pensar muchas cuestiones y la verdad que nos preocupa este silencio y esta falta de soluciones y respuestas, y ese fue el espíritu que nos motivó a trabajar juntos y vamos a seguir trabajando juntos, solo que ahora queríamos comunicárselo a la comunidad. Hay que hacer una limpieza de los tanques de agua, tenemos un análisis bromatológico que dice que no es apta el agua en los baños de estudiantes precisamente, y quedó esa tarea pendiente que entre medidas de fuerza y aislamiento preventivo quedó vacante. La delegación está al tanto y se comprometió. Hace un mes tuvimos una reunión incluso con familias de la comunidad, con el delegado y con el responsable de obras públicas, el señor Campos, y se comprometieron a hacer estos trabajos de limpieza de tanques. También hay que revisar la estructura de la escuela, porque ustedes saben que allí se hundió un barrio donde ahora está la escuela. Es un terreno que que se mueve mucho, trabaja mucho, la estructura del edificio está muy agrietado, hay que hacer un análisis de la estructura edilicia. También hay que hacer un chequeo eléctrico y cambiar muchas luces, hay que hacer un trabajo con las cloacas, con los pluviales. Sí, es un trabajo con la parte de cloacas que se desbordan. El domingo de Pascua se desbordaron por última vez y cada vez que llueve se inunda bastante la escuela. Son trabajos posibles y realmente estoy agradecida también a los trabajadores de obras públicas que están comprometidos, me consta que trabajan con responsabilidad, pero me parece que le pasa lo mismo que a todos los trabajadores de la provincia. Le falta recursos, son poca gente para atender demasiadas problemáticas y mucho tiempo de abandono de muchas escuelas. Entonces, bueno, está en proceso, de hecho hace un ratito me llamó Campos que el lunes van a hacer un trabajo en las cloacas, esperemos que sigan avanzando, pero bueno, cada una de las escuelas tiene lo suyo. Entonces todos necesitamos distintas respuestas.